Desde el inicio del caso, la confabulación se hizo notar, con la fabricación de hipótesis que intentarían desviar la atención del asesinato político. El fiscal Ardón ordenó la captura de Carlos Bielman, un indigente que nada tenía que ver con el caso y que posteriormente fuera liberado. Inmediatamente surge en su defensa y de forma gratuita el abogado Mario Menchú, un personaje que con sus declaraciones favoreció la tesis castrense. En el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, se contó con un plan bien establecido, que involucró a un miembro de la Iglesia, el padre Mario Orantes. Cuando se presentó la acusación, una primera acusación en contra del padre Orantes en el año 99, eso lo hizo el fiscal Ardón. Él planteó esa acusación y lo hizo por el delito de asesinato, ¿verdad? Y ponía al padre Orantes como autor material del hecho. Es decir, en esa época la fiscalía lo que estaba buscando era decir, bueno, el padre Orantes es el autor material del crimen y se acabó el problema. Es decir, creo que era una acusación que no tenía mucho sustento, ¿no? Más que el peritaje del doctor Reverte, que decía que el perro había atacado a Monseñor, pero eso cómo demostraba que el padre era el autor material de la muerte. Es decir, era algo totalmente contradictorio. Con este plan, se pretendía demostrar que las heridas en el cráneo de Monseñor Gerardi provenían de la mordedura de Balú, un viejo y enfermo pastor alemán, propiedad del padre Orantes. Para ello, el Ministerio Público acudió al antropólogo español Manuel Reverte Coma para validar esta falsa hipótesis. En la medida en que la hipótesis favorecida por la Fiscalía en primera instancia de el móvil pasional no cuaja y no logra ser sustentada, se introduce un nuevo elemento con la llegada de este aparente científico español que introduce elementos, digo yo, desde el punto de vista de la actuación casi cantinflescos en el manejo del caso, en una manera también de vulgarizar, que es en otro sentido una manera también de continuar con esta acción de golpear a la imagen de Monseñor Gerardi, lo que él representaba. Por aparte, 2 expertos guatemaltecos y 3 norteamericanos descartaron la hipótesis de las mordeduras de perro, entre ellos los médicos Mario Iraeta y Mario Guerra, quienes participaron en la necropsia, y posteriormente el investigador Jack Paladino, el experto en mordeduras Norman Sperber y el forense de Texas, Robert Box. Para causar mayor confusión, se genera otra hipótesis. En esta se involucra a Monseñor Efraín Hernández y a familiares de este, vinculándolos con la banda Valle del Sol, a la cual se le atribuían robos de imágenes en iglesias católicas. El señor Luis Mendizábal trabajó esta hipótesis con gente del Estado Mayor Presidencial, según denunció ante la juez Flor de María García Villatoro, el hermano del capitán Byron Miguel Lima Oliva, el señor Juan Carlos Solís Oliva. Esto prueba de que fue una hipótesis muy fabricada, pero mal fabricada, ¿ya? Nosotros incluso en la investigación que practicamos, porque no quisimos descartar esa teoría, ¿verdad? Tratamos de investigar sobre el asunto porque actuando dentro del principio de objetividad había que hacerlo. Hicimos algunas pruebas, por ejemplo, de las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, ¿verdad? Tratándolas de comparar con miembros de esa banda y realmente nunca encontramos nada. A través de las investigaciones se descartaron todas las hipótesis expuestas, excepto una, la que involucra la participación del Estado. Como parte, como le decía, de las diversas teorías que podían formular en relación a abrir líneas de investigación para poder establecer qué había pasado con la muerte de Monseñor, o en ese momento, quién le había dado muerte, pues no se podía también descartar la idea de un crimen político. Yo creo que así como se investigó la cuestión del perro Balú, así como se investigó la banda Valle del Sol, así también había que investigarse la idea de un crimen político.
El tribunal escuchó a más de 100 testigos y le dio credibilidad a varios que confirmaron la participación de miembros del Estado en el asesinato. El taxista Diego Méndez Perusina, quien se encontraba de turno la noche del 26 de abril, brindó el número de placas de vehículo oficial que estuvo rondando la parroquia de San Sebastián la noche del asesinato. Trasladó la información con un sacerdote, quien nos la hizo llegar a nosotros. Se investigó y se determinó que era un vehículo que pertenecía al Ministerio de la Defensa y cuyo vehículo estaba pues asignado al destacamento militar de la zona de Chiquimula, en donde el coronel Byron Israel Lima Estrada fue comandante. Otra declaración importante fue la de Oscar Chex, quien fuera especialista del ejército y conocía sobre la vigilancia física y telefónica de la que Monseñor era objeto. Incluso aseguró haber visto en la inteligencia militar un expediente con la foto de Gerardi. Igualmente importante fue conocer la declaración de Gilberto Gómez Limón, quien evidenció la salida del especialista Obdulio Villanueva de la cárcel de Antigua Guatemala el 26 de abril, cuando aún guardaba prisión por el caso Saz-Rompich. A ello se suma la declaración de Jorge Aguilar Martínez, miembro del Estado Mayor Presidencial, quien afirmó ver llegar al capitán Lima a esa dependencia en compañía de varios hombres vestidos de negro. Finalmente, se contó con la declaración de Rubén Chanac Sontay, exmiembro del ejército, quien en el debate identificó a los militares como participantes en el crimen de Monseñor Gerardi. Usted era el mismo que me ayudó esa tarde y era el mismo que estaba en la tienda. Usted llevaba como 3 cervezas. Era usted. Yo le dije, usted fue. En la madrugada del 7 de junio de 2001, luego de varias horas de espera, el Tribunal Tercero de Sentencia dicta su resolución en presencia de reporteros, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Por el asesinato de Monseñor Gerardi, 3 militares fueron encontrados culpables por el cargo de ejecución extrajudicial: el coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el especialista militar Obdulio Villanueva. Por complicidad, se condenó al sacerdote Mario Orantes. A los militares se les condenó a 30 años de prisión por autoría y al sacerdote católico se le condena por complicidad. Finalmente se modificó la participación de las personas, o sea, se les encontró siempre responsables, pero como cómplices. Por lo tanto, se les redujo la pena de 30 años a 20 años. Al sacerdote Mario Orantes finalmente no se le modificó. Las diversas pruebas fueron suficientes para evidenciar la participación de los 3 militares y el padre Orantes. Sin embargo, existen indicios de la participación de otros actores intelectuales y materiales del hecho. El juicio por la muerte de Monseñor Gerardi contó con decenas de acciones dilatorias presentadas por la defensa de los militares. A pesar de estas acciones, se logró que la Corte Suprema de Justicia confirmara la culpabilidad por la muerte de Gerardi a los militares y el sacerdote Orantes, y más adelante fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad, finalizando así esta etapa del proceso. El caso Gerardi trascendió fronteras. Grupos interesados en promover la injusticia